Pablo, Silas y Timoteo escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. Envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen, y Dios les brindará descanso a ustedes, que están siendo perseguidos, y también a nosotros, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Ahora el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Aleluya. Amén. Están contentos, como que el Pablo les dio el día extra, ¿no? Amén. Dando gracias al Señor siempre, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Asociarnos con acción de gracias, ¿no? Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, se puede sentar, toma asiento, pero no se ponga muy cómodo porque estamos, esta es una parte, no la primera parte. Aleluya. Vamos a continuar con nuestros estudios de las cartas de Pablo. Acordémonos que estamos en la segunda carta a los tesalonicenses. Y si mal no me acuerdo, nos quedamos en el capítulo 1. Bueno, 1, entonces tocaría el 2, ¿no? Entonces espero que, que haya comido bien y que también haya comido de la palabra en estos días, ¿no? De descanso. Pero bueno, continuamos, ¿no? Continuamos, ¿cierto? Somos como ríos de agua viva. Usted sabe que si el agua no corre, se estanca y huele mal. Pero aquí todos solemos rico. Aquí me llega la fragancia. Especialmente a los hombres que se ponen las 7 machos. Y las mujeres el perfume de gardenia. Muy bien, entonces en esta noche nos va a acompañar uno de nuestros hermanos. Creo que lo conocemos muy bien. Lo conocemos porque creo que él habla como que si tuviera un time limit, como que si tuviera un tiempo límite. Pero primero Dios, pues hoy lo vamos a escuchar con más calma, ¿no? Amén. Bueno, entonces esta noche nos trae el estudio de la palabra nuestro hermano Brian Coapanda. Bendito Dios. Entonces, demos la bienvenida, demos un aplauso al Señor por la vida de Brian. Ella está con micrófono, los brothers, y nos dejamos con él. Gracias, Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bueno, oremos primero. Padre, se acercamos delante de tu presencia, mi Dios, para que tú seas aquel que dirija esta clase, Padre. Tú eres aquel que da la sabiduría y la inteligencia. Tú eres aquel que revela, mi Padre, y aquel que edifica, mi Dios. Te pido, mi Padre, que sea tu voluntad manifiesta en este día, mi Dios, en esta clase, que seas tú aquel que hable, enseñe, corrija, mi Padre, y instruya conforme a tu voluntad, conforme a tu amor y misericordia, mi Padre. Porque aquí todos estamos para aprender. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Ahora sí, comencemos. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Antes de comenzar, me gustaría darles una introducción, más bien invitarlos al programa. Como ya sabemos, el Shotgun, el programa está disponible para todos, porque la verdad nosotros no
No elegimos a nadie, porque después de todo, aquí todos ya hemos sido elegidos por Cristo Jesús, ¿verdad? Después de todo, por algo estamos aquí, ya que por Cristo estamos aquí y para Cristo estamos aquí. Así que si alguien siente que tiene el llamado para enseñar, es bienvenido al programa. Nosotros estamos abiertos. Después de todo, lo único que aprendemos en el programa es sobre cómo enseñar. Aparte de las cartas, es sobre cómo enseñar. Están ahí, está abierto el grupo para todos los que quieran sentar. Y también tenemos comida. A veces que alguien hace sándwiches, pizza, pastas, así que comemos, reímos y aprendemos entre todos. Y con el hermano Mario, aquí no está, pero hace chistes también, yo se imagino. Comencemos. En el capítulo primero, si mal no recuerdo, ustedes lo que hemos aprendido es que se habló de dos cosas en el primer capítulo, que fue el juicio, un poco sobre el juicio y también un poco sobre cómo va a ser la gloria de Dios y cómo se va a manifestar. ¿Alguien aquí se ha leído el capítulo 2? ¿Nadie? ¿O alguien? Ya. Sí, solo son 17 versículos también, no creo que sea tan complicado. Así que en el capítulo 2 vamos a ver sobre la apostasía y también sobre el llamado a permanecer firmes. Hablamos en nuestras Biblias, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Ok, comencemos. En el primer versículo, vamos a comenzar con los dos primeros. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, vamos rompiendo las cosas por parte para ir entendiendo las escrituras o la forma en la que Pablo escribe. La primera cosa que nos damos de cuenta en el versículo 1 es que nos da la razón por la cual escribe esta sección, que es con respecto a la venida de Jesucristo. O sea, va a tomar ese tema y va a hablar sobre esas cosas en los siguientes versículos. Y la segunda es de que permanezcan en lo que se les ha enseñado, que no escuchen nada más aparte de lo que se les ha enseñado, aunque venga del mismo. Y después vemos que al final de la carta, si ustedes lo quieren leer, está ahí más, le dan la vuelta a la hojita, se van a dar de cuenta de que Pablo comienza a escribir, comienza a dejar como una especie de firma personal para que la gente se dé cuenta. En el capítulo 2, versículo, en el mismo carta, capítulo 3, versículo 17, que ahí dice que, podemos leer rapidito para que lo entiendan. Dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Esta manera es como él deja en evidencia de que viene de él, para demostrar a la iglesia de que él así escribe. Deja su firma, nos dice que a menos que no tenga la firma, no escuche nada más y recuerden lo que se le ha enseñado. Y bajo ese mismo estructura, bajo ese mismo tema, sobre la venida de Cristo, comienza ya a relatar un poco más a fondo, ya comienza a entrar a fondo. Dice en el capítulo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahorita ya comienza a entrar en este tema de la venida de Jesucristo, que es sobre qué es lo que debería pasar o lo que debe pasar antes de que venga Jesucristo. Que es, primero, la apostasía; segundo, el hijo de perdición o el hombre de pecado. La apostasía. ¿Qué significa la apostasía? La apostasía viene de la acción y efecto de apostatar. Y apostatar significa cuando alguien abandona y rompe públicamente lo que se ha sido la doctrina que se profesa.
o sea, lo que ha aprendido, lo que ha tomado como suyo y luego lo ha desechado. Eso es apostatar, abandonar la doctrina la cual estaba antes, públicamente. So, en el verso 3 se nos dice que básicamente que para que antes de que la venida de Jesucristo pase, primero se tienen que hacer manifiesto aquellos que van a abandonar la sana doctrina, porque después de todo se van a separar aquellos que han creído de verdad y aquellos que simplemente no han creído, que simplemente abandonaron todo eso. So, Pablo nos dice que antes de que venga el Señor Jesucristo, primero se van a hacer manifiestos aquellos que van a abandonar lo que se le ha predicado, lo que se le ha enseñado y lo que se le ha instruido. So, y luego viene el hijo de perdición, que nos da más detalles en el versículo 4 hacia adelante. Leámoslo muy rápido. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y bueno, ahí mismo en el ciclo se nos dice, no os acordáis que pues, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. So, en el hijo de perdición se nos da tres características. Primero, se opone a todo lo que se llama Dios, dando a entender que va a estar todo lo contrario sobre la doctrina que hemos recibido de Jesucristo. Todo lo que se nos ha enseñado, todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos crecido, Él se va a oponer a eso, porque eso es lo que se nos ha dejado, lo que ha venido de Dios. Y la segunda es, se sienta en el templo de Dios como Dios, dando a entender que Él se percibe a sí mismo, cree que Él mismo es Dios, que también quiere convencer a los demás que Él es Dios. Vemos dos cosas. Primero, cómo Él se autopercibe, y segundo, cómo Él quiere que le perciban los demás. Esa es la segunda característica. Ahora la tercera, se hace llamar Dios. Pide que le llamen Dios y que le adoren como tal. O sea, pide el respeto o el trato que debería merecer por quién es Él y cómo es Él. Esas son las tres características. Se opone, se percibe a sí mismo y quiere que se le trate de esa manera en la cual Él se percibe. Esa vemos las tres características y vemos que esto de aquí, lo que se le está diciendo Pablo a esta iglesia, no es algo nuevo, sino es simplemente un repaso, porque en el versículo 5 dice que Él ya les habló de esto. O sea, esto de aquí no es algo nuevo, esto de aquí simplemente está repasando lo que ya se les había enseñado para recordarles, para que no se olviden. Eso es bueno entender. Ahora comencemos con el versículo del 6 al 12, ya es un poquito más complicado, más información, que dice, leamos el 6 y el 7, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bueno, dejémoslo ahí, el 7 lo leemos un poquito más adelante. Aquí podemos poner dos cosas. Primero, de que esa iglesia ya, con lo que se le había enseñado a Pablo, ya sabe quién es aquel que lo detiene al anticristo, al hijo de perdición. Porque ahí mismo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. No dice, ahora yo les voy a decir. Ya lo sabían. Y dice, y pues se nos menciona a alguien que lo detiene. Ahora, una pregunta abierta. ¿Ustedes quiénes creen o quién cree que sea este personaje? ¿Alguien? Al menos no hay respuesta incorrecta. El Espíritu Santo. La pastora dice el Espíritu Santo. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere intentar con alguien más? Que lo opinen, quien crean. ¿Nadie? Nosotros sí creemos de que es el Espíritu Santo, aunque la Biblia no lo diga directamente quién es Él, simplemente se nos menciona sobre algunas cosas que va a hacer y características, pero no se nos dice directamente que es el Espíritu Santo. Y una de las características por la cual nosotros creemos que es el Espíritu Santo es porque
las dos funciones en las cuales el Espíritu Santo cumple, o más bien dos características que en este versículo mismo se menciona y luego el Espíritu Santo cumple. Es básicamente el primero, que es lo que lo detiene, que se refiere no a alguien, sino a algo en sí. No tiene género, si es neutral. Mientras que el otro, que dice a él que lo detiene. En el versículo 7, leámoslo para que lo entendamos, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. So, básicamente ya se refiere a alguien en sí. So, vemos esas dos características, algo y alguien al mismo tiempo. No está hablando de ningún grupo de personas, ni tampoco está hablando solo de algo, sino alguien que cumple alguien como tal y a la vez no es alguien como tal. Se ve un poco confuso, ¿me entienden? Como que es algo y luego me dice que es alguien también. So, bien raro. So, y ya pues, si la manera en la cual el Espíritu Santo cumple esto es porque lo que lo detiene, nosotros lo podemos poner como la iglesia, el Espíritu Santo como obra por medio de la iglesia para así retener, porque la palabra dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros impidéis que la tierra se vaya de mal en peor, como así la sal detiene de que la carne se empeore, pues así mismito. So, de esa manera, y pues el Espíritu Santo lo detiene. So, otro ejemplo que puedo poner aplicando esto básicamente puede ser, digamos, que haya un presidente que se levante en contra, o más bien que quiera legalizar el aborto, por así decirlo. Y uno dice, uno como cristiano, pues uno se opone a estas cosas porque la palabra mismo dice de que Dios ya nos conocía antes de que nos formásemos dentro del vientre de nuestra madre. Y ya tenía planes para nosotros. Si Dios tuvo planes para nosotros, ¿cuál es la diferencia con aquel niño que quieren abortar? ¿Me entienden? So, ahí es, nosotros vamos en contra de eso porque el único que tiene la potestad, el único que controla el hilo de la vida y de la muerte es Dios, no es nadie más. So, si ve, ahí es algo en lo cual nosotros nos levantamos en contra porque no estamos de acuerdo. Así también como que alguien quiera impedir, ¿cómo puede decir? Que se haga servicio, por decirlo. Nosotros vamos a estar en contra porque nosotros, eso es lo que nosotros somos o lo que nosotros practicamos. So, cosas así, nuestras acciones por medio del Espíritu Santo siempre van a ir en contra de lo que el mundo o en contra de lo que vaya en contra de la iglesia. So, de esa manera uno puede decir que el Espíritu Santo detiene al anticristo porque nuestras acciones siempre van a ir conforme a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo. Entonces el hijo de perdición no se puede manifestar como tal porque va a ir en contra de Dios. So, de esa manera es como nosotros podemos sustentar la idea de que es la iglesia, es lo que lo detiene y quien lo detiene es el Espíritu Santo. So, leamos el versículo 7, el 8 más bien, sí, gracias por corregirme. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. So, cuando dice que este personaje va a ser quitado del medio, entonces se va a manifestar este inicuo y de plano ya dice que va a ser derrotado por el espíritu del Señor, el espíritu de la boca del Señor. Y va a ser destruido por el resplandor. Lo único que nos está diciendo aquí que aunque salga este personaje, no nos tenemos que preocupar porque ya está vencido. O más bien, el Señor ya lo vencerá. So, eso no es algo. Pero luego nos dice de que la manera en la cual va a venir. Primero se nos dice, en el versículo 9 nos dice, inicuo cuyo entendimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. So, estas son las tres características, tres funciones que este personaje, el hijo de perdición, va a hacer. Primero, es de que va a venir con poder. Segundo, que va a hacer señales. Y tercero, que va a hacer prodigios.
Y todas esas 3 funciones va a ser con el único propósito de mentir. Nada más. Ok, entonces, y cuando dice que vendrá con gran poder, tenemos que tener en cuenta en el versículo, leamos más adelante, no quiero sobrepasar un versículo. En el versículo 11, no voy a pasar el 10, pero el versículo 11 dice, pero esto Dios les envía un poder engañoso, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dan a entender de que todo esto, las características y las funciones que va a hacer este hijo de perdición, va a ser porque Dios así lo permite. No es porque el diablo quiso hacer y lo hizo, no es porque él pudo hacerlo en ese tiempo, sino es básicamente que Dios permita esto. ¿Y por qué permite esto? Ahora sí vamos al versículo 10, que dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Básicamente lo que está diciendo aquí es de que Dios permite estas cosas porque ellos no quisieron aceptar la verdad y simplemente los entregó a lo que ellos quisieran, los entregó a la mentira, a lo que ellos realmente quieren, porque en el siguiente versículo dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ustedes se van a complacer en algo que ustedes no quieren? ¿O se complacen en algo que ustedes quieren? ¿Me dan a entender? Dios les da el mensaje de amor, la salvación, y ellos lo rechazaron, así que Dios simplemente los entregó a sus deseos carnales, a los que ellos realmente querían, que es básicamente todo lo que trae este hijo de perdición, que es engaños, mentiras y todo eso, y encima señales y poder y todo eso. Esas son las características que da del anticristo y lo que va a hacer. Así que ahora, después de eso, después de que da estas diferentes características, comienza con el versículo 13, comienza vuelta ya tomando otro punto, no otro punto, sino saltándose a que permanezcan firmes en todo lo que saben. Yo le puse como el llamado a permanecer firmes. El primero, en el versículo 13 leamos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la verdad, la cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual os llamó. Básicamente lo que dice es de que ustedes han sido santificados por el Espíritu y la fe en la verdad, que ya sabemos que es Jesucristo, y han sido llamados para alcanzar la gloria. Ustedes han sido llamados para el reino de los cielos, para permanecer ahí, para ir. Así que sean firmes y permanecer en lo que han creído y lo que han sido santificados, para que esto que se los ha llamado no se los quite, no se pierda. Ahora vamos al 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí dice que, no es algo más que explicar, es más claro, solo que permanezcan firmes en lo que se les ha enseñado. Fíjese que no dice en algo nuevo que se les ha enseñado, o permanecer firme en esto que les digo ahora. Básicamente, lo que nos está diciendo aquí es de que solo retengan lo que lo que ellos han aprendido durante la estadía de Pablo en ese lugar. Sigan recordando las promesas, las enseñanzas, los triunfos que han tenido, sigan recordando todo eso y sujétense a eso, que es lo único que nosotros tenemos. Es como cuando Dios nos promete algo a nosotros personal, no tiene que ser directamente a la Biblia, algo personal. Nosotros vivimos sujetándonos a esa promesa día tras día, ¿verdad? Creyendo en eso como que si ya pasó, porque fue Dios mismo aquel que nos prometió, puede ser un trabajo o traer a nuestra familia y cosas así. Así, de esa misma manera,
Pablo les dice que se sujeten a lo que han aprendido, que no suelten lo que han recibido de Pablo. Al 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os conforme de toda buena palabra y obra. So, básicamente está diciendo que Dios los conforte, que los consuele y que los vaya ayudando en toda obra y palabra que ustedes hagan. Básicamente le dice que Dios sea su fortaleza. Le dice primero que recuerden en lo que han santificado y para qué han sido santificados, que es para el reino de los cielos. Segundo, retengan todo lo que se les ha enseñado. Y tercero, que Dios los ayude y que sea Dios su fundamento. Y bueno, es corto, son 7 versículos y hasta ahí llega mi parte. Rápido y sencillo, porque yo también tengo hambre. Hasta ahí llega mi parte. En conclusión, el capítulo 2 dice que no hagan caso a lo que escuchan de las demás personas o de las cosas que han recibido en cartas, sino que retengan todo lo que y soporten la tribulación, retengan todo lo que se han enseñado y soporten la tribulación, así como Jesucristo soportó nuestro sufrimiento. Aférrense a las promesas y a la esperanza que Dios nos dejó por medio de Jesucristo hasta su venida. Es lo que actualmente todos deberíamos hacer, recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, está haciendo por nosotros y va a hacer por nosotros, y aferrarnos a cada una de esas promesas y esperanzas que Dios nos ha dejado. Hasta ahí llega mi parte. Si alguien tiene algunas preguntas, abrimos la sección de preguntas. Y si no, yo también tengo preguntas. ¿Alguien? En el capítulo 2:3, en el versículo 3 dice, se refiere al hombre de pecado. ¿A quién se está refiriendo al hombre de pecado? Como ya le dije, si nosotros tomamos algunas similitudes que nos ofrece aquí con el que nos ofrece en Apocalipsis, podemos decir que es el anticristo, porque el anticristo también va a hacer señales y cosas así, y engañará a muchos y cosas así. Tomando esas dos características, podemos decir o deducir que es el anticristo. Aunque el anticristo es como un nombre dado por nosotros, más bien no se le dice directamente en el Apocalipsis, en la sección que estoy hablando, el anticristo. Pero podemos decir que es él, por medio de las características y cómo se asimilan con las de Apocalipsis. ¿Alguien más? ¿Cómo podríamos saber cuando se nos está enseñando palabra de apostasía? La definición de apostasía es el hecho de abandonar la doctrina. Sí, cuando se refiere palabra de apostasía, básicamente quiere decir palabra que nos impulse a abandonar la doctrina. ¿Eso es lo que quiere decir usted con palabra de apostasía? Pues básicamente todo lo que vaya en contra de esto, porque la apostasía es dejar la palabra, y si algo se nos enseña y lo cual es dejado de esto o en contra de esto, entonces podemos decir que es palabra de apostasía. Sí, digamos. Es apostatar, o sea, negar la verdad del fundamento del Evangelio de Jesucristo. Negar la fe. Ir en contra de la verdad que es Jesucristo. ¿Se quedó respuesta a la pregunta? Más bien el hermano quiere saber cómo poder detectar cuando nos está Por eso, dando, cuando veamos de que va en contra de la verdad, ahí podemos saber de que es palabra de apostasía, como el hermano dijo. mira, es que hay una línea muy delgadita y nosotros podemos creer que estamos recibiendo una enseñanza bíblica, pero a veces, no estamos recibiendo la palabra, o tal vez pensamientos de hombres, ¿verdad? Pensamientos humanos. Y
¿cómo nosotros podemos detectar que sea la palabra de Dios? Porque nosotros podemos emocionarnos en determinado momento por algo que a nosotros nos guste, pero a lo mejor no es la palabra de Dios. Ok, bueno, hay dos formas, entonces aparte de las que yo le dije que vengan de la verdad, puede ser por medio del Espíritu Santo, y segundo, porque la palabra está para exhortar, consolar y edificar, y la palabra de hombre no puede hacer eso, y si usted no está siendo edificado o consolado o incluso exhortado, y simplemente sería solo palabra de hombre, porque es la palabra de Dios el que cambia, es Jesucristo el quien cambia. Si nosotros escuchamos palabra y no vemos resultados de esa palabra, entonces simplemente es palabra, no es palabra de Dios. Por el efecto de la palabra en nosotros, por medio del Espíritu Santo y por medio de las escrituras, son las tres formas que yo diría que podemos detectar la apostasía. Bueno, nada más, algo más, ¿no? La apostasía pues es el abandono de la verdad, ¿cierto? Y hablamos de la fe cristiana, ¿no? Aquí no estamos hablando de musulmanes ni de budistas, sino seres hermanos en Cristo, que decidieron abandonar la verdad. Incluso el libro de Romanos inicia diciendo eso, de que ellos, conociendo la verdad, conociendo a Dios, decidieron abandonar, o sea, decidieron apostatar, decidieron abandonar la fe. Entonces, y el Señor, pues bueno, los entregó los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y así continúa en el primer capítulo de Romanos. Toma ese tema de cómo ellos abandonaron la verdad y se dieron pues a sus propios deseos, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Las personas que abandonan la verdad, rechazan todo esto, lo que la palabra nos dice, ¿no? Nos enseña la apostasía. Amén. ¿Algo más? El 10 me llama la atención. ¿El versículo 10 dijo? Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Básicamente es lo que el hijo de perdición va a dar: engaño a la gente, a los que se pierden, a los que no quisieron aceptar la palabra de salvación por medio del amor. ¿No hay otra pregunta? ¿O ustedes a la mía? En el versículo 3, si podemos ir al versículo 3, dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Pablo dice solo la palabra apostasía cuando nosotros siempre hemos visto esas cosas, ¿no? Incluso Kevin lo dijo que ya había pasado, ya sabía en ese tiempo de que abandonaban a la gente, y ahora también lo vemos. Entonces, ¿por qué no utiliza una palabra un poco más fuerte? Porque si ahora nos dice el Señor no va a venir antes que venga la apostasía, entonces nosotros ya hemos visto eso, ya hemos visto por varios años. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que deberían notar si es algo que ya está pasando? ¿Me entienden? Esa es mi pregunta. ¿Por qué Pablo no utiliza un poco una palabra más fuerte para resaltar algo y simplemente dice una palabra que ya está ocurriendo? Por ejemplo, nosotros ya hemos visto en otras iglesias, o en nuestra iglesia, cosas así. Porque si a nosotros nos dicen esto, si a nosotros nos estuvieran escribiendo, nosotros simplemente diríamos, pues ya hemos visto eso. Mi pregunta es: ¿por qué creen ustedes que Pablo no escogió una palabra más fuerte para describir una acción, para poder diferenciar de lo que ya está pasando actualmente en esa iglesia? Pienso que como en el 11 que dice que por este Dios nos va a enviar un poder de engaño. Ese se refiere al hijo de perdición. Pero yo estoy hablando de la acción de apostatar, de abandonar. Yo creo que no necesitaba utilizar una palabra más fuerte, porque ahí está porque definido. toda la palabra, acuérdate que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si Pablo utilizó esa palabra, era la necesaria y la que el Espíritu le dio. ¿Okay? Entonces, y cuando se refiere a la apostasía, sí,
Hoy en día mucha gente renuncia a su fe, pero ahora hay más gente que se está sumando de la que se está yendo. Estos tiempos es una señal de que mucha gente va a hacer una apostasía masiva, ¿no? De lo que va a ocurrir y va a ser como señal de la venida del Señor. Porque recordémonos el contexto. La iglesia tesalonicense estaba siendo perseguida, estaba siendo maltratada, y había alguien diciendo de que esa era la gran tribulación y que ellos se habían quedado. Eso era lo que estaba pasando. Entonces Pablo les escribe y les dice, no, eso no es así, porque antes de que suceda esto, mucha gente va a apostatar. Va a ser notorio. Va a ser notorio. Entonces, eso es una de las señales, ¿no? Por eso es de que Pablo les escribe eso. Ustedes no están viviendo la gran tribulación y tampoco se quedaron. Porque antes de que eso suceda, va a haber mucha apostasía. O sea, la apostasía va a ser notable, va a ser masiva. Y hoy en día, si ustedes ven las estadísticas, es más las personas que se unen al cristianismo de los que se van. O sea que, por misericordia de Dios, no todavía no estamos en esos tiempos todavía. No es que se vayan de la iglesia, que dejan de creer. Sí, es dejar de Dejan la creer, fe, rechazar la fe. verdad. Exacto, eso es. Bueno, sí, es algo interesante la manera en la cual Pablo dice esta palabra, es porque en esta iglesia también aparte estaban experimentando lo contrario. No es que la gente se estaba yendo, sino que ellos en vez estaban creciendo en medio de la tribulación. Incluso Pablo se sentía orgulloso de ellos, de que seguían aguantando y permaneciendo firmes y fieles, incluso soportando esa persecución que estaban pasando. Así que cuando Pablo se les dice eso, es porque es algo que ellos no habían experimentado, que es el abandono de la doctrina. Porque ellos lo que estaban haciendo, o lo que estaban en ese momento, en esa circunstancia, es crecer. Eso es lo que estaban haciendo. No es lo que no es lo que Timoteo le vino diciendo, que en la primera carta dice, Pablo me dio la noticia de que ustedes siguen firmes y están creciendo, están en amor, en esperanza y en fe y todo eso. Y me agrada. Cuando Pablo dice eso es porque se le está diciendo porque en esta iglesia no se había experimentado la apostasía aún. Y por eso para ellos, al de la iglesia decir que de todos los que están creciendo, hay algunos que se van a ir, entonces ya era algo como que, algo que tener cuidado, algo notorio para ellos en ese momento, porque eso no lo estaban experimentando. Porque Pablo dice que se sentía orgulloso y todo eso, que nadie ha renunciado, sino que todos han permanecido firmes por su amor y esperanza. Puede ser una de esas también las razones que Pablo utilizó esa palabra, porque en esa iglesia es algo nuevo, o algo que no había pasado. También otra pregunta me gustaría hacerles. Tengo una. Sí, dígame. ¿Qué pasa con las personas que abandonan la doctrina, luego en un tiempo se arrepienten, vuelven otra vez y lo vuelven a hacer así por periodos? Son como hermanos montaña rusa, suben, bajan. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la palabra misma lo dice, ¿no? Dios no acepta ni ¿cómo se dice? O eres frío o eres caliente. Eres frío o caliente. Dios no acepta tibios, así que Él los vomita. Aquellos de que no se han decidido si van a estar o no estar, simplemente es aquellos que no van a entrar, se van a quedar, porque Dios no acepta a aquellos que van y vienen. O bien te quedas o bien te vas. No hay algo en el medio. Aquellos que están por eso dice, primero se van a hacer manifiestos aquellos que van a abandonar porque es lo que siempre han querido. Y luego Dios les da la mentira porque ellos es lo que siempre han esperado. Y ellos se van a gozar en esa mentira, porque ellos nunca realmente quisieron estar en la verdad, porque aquellos que están en la verdad, pues permanecieron en la verdad. Y aquellos que no querían estar en la verdad y estaban por ciertas circunstancias, luego se van a hacer manifiestos y se van a salir. Eso Dios los vomita, esa sería la respuesta simple. Yo tengo, una pregunta, pero antes de una pregunta, una aclaración, de que la Biblia sí menciona al anticristo.
no fue una invención humana, sino que en primera de Juan 2:18, Juan hace referencia y lo menciona como tal. Anticristo, y menciona anticristo. Ustedes leen ahí, pues sí, entonces sí está en la Biblia. Lo que sucede es que recibe más de un nombre, ¿no? Hombre de pecado, hijo de perdición, gobernante o príncipe, se lo da en Daniel, pastor insensato o pastor inútil en Zacarías, y anticristo en primera de Juan. Son algunos de los nombres y sus títulos, ¿no? Ahora mi pregunta es esto, porque mencionaste de que el espíritu, de que este personaje, ¿no? El anticristo, no se ha manifestado porque las acciones de la iglesia lo detienen. ¿Cómo las acciones? ¿Cómo yo como iglesia detengo al anticristo? Porque el anticristo es aquel que nos impulsa a seguir perfeccionándonos en Cristo Jesús. ¿Cómo? El Espíritu Santo es aquel que nos guía a perfeccionarnos en Cristo Jesús. Okay, pero el Espíritu, pero ¿y luego qué sucede entonces yo? Porque yo soy carnal, yo sigo siendo pecador. O sea que yo también... Pero en el Espíritu Santo, por eso dije, el Espíritu Santo es aquel que se manifiesta por medio de la iglesia y así detiene al anticristo. O sea que el Espíritu no actúa si no es por la iglesia. No, el Espíritu actúa por sí mismo y también por medio de la iglesia. Por eso dije, es aquel que lo detiene y es lo que lo detiene. Cuando dice lo que lo detiene, se refiere, nosotros creemos que se refiere a la iglesia porque se manifiesta por medio de la iglesia para así impactar a la comunidad o a la sociedad en la cual está, y también sus acciones por sí mismo. Él tiene dos acciones, por sí mismo y por medio de la iglesia. Cuando digo por medio de la iglesia y las razones por las cuales detiene al anticristo por medio de la iglesia es porque nosotros somos la sal del mundo, y somos la sal del mundo cuando nosotros manifestamos las acciones de Cristo, porque eso es lo que somos, cristianos seguidores de Cristo, y aquel que nos impulsa a hacer esas acciones de Cristo es el mismo Espíritu Santo, porque Él es aquel que nos santifica. Por eso dicen, somos santificados en el Espíritu Santo y en la fe, en la verdad. Somos santificados en el Espíritu Santo y en Jesucristo. Nuestras acciones como santificados en Cristo Jesús van a impactar a la sociedad para que no se manifieste este tipo, el anticristo, como ya les dije. Bueno, pero entonces estarías diciendo que es el Espíritu Santo en las dos ocasiones. Por eso digo, el Espíritu Santo siempre ha sido, bueno, lo que nosotros creemos es que es el Espíritu Santo. Claro, pero entonces, dijiste que por un lado la iglesia y por otro lado es el Espíritu Santo. Pero no me aclaré en ese punto. Pero lo que me acabas de decir es que el Espíritu Santo es en los dos. Entonces no se explica por qué la iglesia lo detiene. Si me dijiste que es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Sí, cuando yo es el Espíritu Santo, nosotros creemos que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se manifiesta en los dos. Yo no dije que, cuando dije que era la iglesia, creo tal vez me equivoqué porque tal vez dije algo mal, pero yo me refería que cuando dije la iglesia, yo me refería que es el Espíritu Santo manifestándose por medio de la iglesia, no a la iglesia en sí, a nosotros, sino que el Espíritu Santo, cuando nos transforma y nos santifica y cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, entonces por medio de esas acciones que son debido al cambio del Espíritu Santo, es de que la iglesia detiene. Pero siempre es el Espíritu Santo, no es la iglesia, es el Espíritu Santo que se manifiesta por medio de la iglesia. El cambio que hace la iglesia, la edificación que hace la iglesia, la exhortación que hace la iglesia. Por eso en Hechos también se lo conoce como los trastornadores, porque era la iglesia misma por medio del Espíritu Santo que trastornaba y impactaba la ciudad, porque es el Espíritu Santo que hace ese impacto, y el Espíritu Santo está en la iglesia, está en nosotros. Pero entonces, ¿por qué en el versículo 6 dice lo que lo detiene y en el 7 dice a quién al presente lo detiene? Porque la iglesia no tiene un género como tal, no es una persona como tal. Ok, pero ¿es la iglesia o el Espíritu entonces? No, pero ahí dice lo que lo detiene, dando a entender de que es algo. Y el Espíritu no es algo en sí. Claro. Sí, entonces, por eso digo que nosotros creemos que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cumple esas dos características, que se puede manifestar por medio de algo y se puede manifestar por medio de sí mismo.
El de algo, cuando dice el de algo, se refiere por medio de la iglesia, porque la iglesia es algo. Cuando dice por sí mismo, es por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es mismo el Espíritu Santo. So, siempre ha sido el Espíritu Santo, solo que se manifiesta de esas dos formas. Con él, con quien quiera y con quien. Sí. No, perdón si me malinterpreté, perdónenme, pero es El Espíritu Santo muy está en la difícil a veces iglesia, transportar esa idea. está en nosotros. Aquí Si tiene la iglesia va a ser levantada, ya no va a estar. Bueno, mi pregunta era relacionada a esa también. Yo di algunas demostraciones de cómo el Espíritu Santo puede ser alguien que detiene al anticristo, pero me gustaría mantener abierta la pregunta, ¿no? ¿Ustedes cuáles creen? Porque yo seguro que leí a veces, o lo que yo leí, de opiniones de otras personas, decían que era Pablo, porque Pablo estaba al pendiente de las iglesias y mandaba cartas y siempre apoyaba y pidiendo que estas cosas cosas surgieran, y decían así, pero no concuerdo porque esto ya había pasado desde antes, porque la palabra misma me dice que desde el principio el anticristo se ha manifestado en contra. Pero me gustaría mantener abierta la pregunta. ¿Ustedes qué piensan? Puede ser el Espíritu Santo, lo que creemos, puede ser alguien más. Me gustaría saber lo que ustedes piensan. Alguna idea extra, no es necesariamente correcto, por así decirlo, no tengo una respuesta absoluta. Eso es lo que nosotros queremos, pero me gustaría mantenerla abierta. No sé si ustedes tengan algo más. Si no, pues hasta aquí acabamos. Porque está bien claro. Sí, porque me gustaría tener las ideas suyas también, pues si algunas cosas. Pero bueno, hasta aquí termino. Si no hay más preguntas, pues hasta aquí nomás. ¿Está bien? Hasta aquí ya mi parte. Amén. Ok, bueno hermanos, Dios me bendiga. Démosle gracias a Dios por la vida de Brian que está haciendo. Y bueno, sabemos que este es un tema muy amplio, ¿no? Y que da mucha tela que cortar, ¿cierto? Y bueno, gracias a que uno estudia, pues el Espíritu Santo le habla a través de los estudios, ¿no? Ahorita pues a lo mejor estamos todavía procesando el mensaje, ¿no? Pero cuando llegue a casa a lo mejor usted va a tener más preguntas. Pero bueno, creo que quedó todo claro, ¿no? No sé si hay algo más que a ustedes no les haya quedado claro. ¿No? Quedaron muy bien. Hermana Chavito, sí, hermana Dani. Una pregunta y una duda a la vez, que en el capítulo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Yo tengo entendido la iniquidad es la perversidad, la maldad que se traspasa de generación en generación. Aquí, ¿qué es lo que quiere decir con el misterio? Que si ya está en acción el misterio de la iniquidad, si eso viene de generación en generación. Para mí es que ya viene desde nuestros antepasados, está en acción. Pero ¿qué quiere decir en esta parte que cuando esté en acción? ¿Quiere decir que no está en acción? Bueno, acordémonos que en el capítulo anterior, incluso no solo de esta segunda, sino que en la primera carta a los tesalonicenses, ¿cierto? Hablamos de que Jesús iba a venir por su iglesia, ¿cierto? Y que Él iba a llevársela, ¿cierto? Y aquí vuelve a tomar este tema, porque entonces nos dice en el 6 y el 7, que lo detiene, quien lo detiene, ¿no? Una vez eso se ha quitado, ¿cierto? Esto se va a manifestar, ¿cierto? La iniquidad, por supuesto, la iniquidad siempre ha existido, ¿no? Desde la caída del hombre, cuando el hombre decidió vivir bajo su propia sabiduría, sin ir más lejos, mire, Adán y Eva y sus hijos, ¿no? Eso es iniquidad. Siempre ha estado presente, y hasta cuando ellos no aceptan el sacrificio que hizo Jesús por ellos y pagó ese precio, entonces siguen siendo parte de eso, no siguen siendo esclavos del pecado. Y aquí ya estamos diciendo de los que rechazaron la verdad, de los que no aceptaron, que conocieron a Dios y lo rechazaron. Y a partir de ese momento, ¿no? Cuando quien lo detiene sea removido, todo esto va a ser manifestado, ¿no? Entonces, todo lo que va en contra del Señor, por eso hace referencia al hombre de pecado, al anticristo, porque ahora sí va a tener
toda la libertad. Incluso, pero no solo es el anticristo, sino que va a ser controlado por el mismo Satanás. Así mismo. ¿Okay? Entonces, los va a engañar, va a hacer muchas cosas maravillosas, pero al final, pues, es un engaño y es una mentira, ¿no? Entonces, claro, una vez se vaya el Espíritu Santo, este se va a manifestar con más poder y con, desgraciadamente, pues con más maldad también, ¿no? Porque la iglesia tampoco va a estar. Pero es el 11 donde dice que Dios, por medio de esto, Dios enviará un poder. ¿Cómo? En el 11, que ese era el que iba a dar ahora. Oh, bueno, empieza en el 10. Mire que dice el 10. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder de engaño para que crean la mentira. Exacto. Pero empieza en el 10, ¿cierto? Porque ellos rechazaron, ellos lo negaron, ellos lo desecharon. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Creo que ondea un poco más también Pablo en la carta de los Romanos. Si ustedes tienen un poco más de tiempo, lean el capítulo 1 de Romanos. Creo que en el versículo 13 en adelante le da exactamente esto, pero con más detalles. Porque ellos, conociendo la verdad, la dejaron, se dieron a sus deseos carnales, se dieron a sus concupiscencias, utilizaron su cuerpo y básicamente pues lo deshonraron y le da más detalles, ¿no? Hace referencia exactamente a esto. Porque ellos rechazaron, porque lo negaron, porque lo borraron. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Muy bien. Está interesante, ¿no? El estudio, ¿no? Por eso hay que venirlo viendo, ¿no? Y lo bueno de esta carta de Tesalonicenses, pues no ondea tanto en los tiempos finales, sino que hace más referencia solo a la iglesia. Porque la preocupación de esta iglesia tesalónica era eso. Nos quedamos, estamos pasando tribulación y nos quedamos. Entonces Pablo, al menos en esta carta, solo hace referencia a eso. ¿Qué va a suceder con la iglesia? Ya, si queremos saber qué va a pasar con los pecadores, con los juicios, y ahí, eso ya es otro estudio, ¿no? Eso ya tenemos que ir a Apocalipsis y tomar otras profecías para poder, pues, terminar ese estudio. Pero ahorita el Tesalonicenses solo nos dice y se enfoca en la iglesia. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Pues eso, ¿cierto? Esto, lo que veníamos aprendiendo, que en primera Tesalonicenses, que no va a pasar, pues que el Señor no murió para que nosotros padezcamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, gracias a Dios por su misericordia, por su amor, ¿no? Que no queramos, que Él no quiere que padezcamos estas cosas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Si no, pues terminamos aquí el estudio. Y listo, nos vamos entonces a la casa, ¿no? Bueno, entonces, pero nos vemos aquí el próximo domingo, ¿no? Y el viernes continuamos. El próximo viernes, primero Dios, terminamos con la segunda carta de Tesalonicenses y continuamos con las cartas de Pablo. Porque recién estamos empezando, esta es la primera, y creo que empezamos con feeling, no empezamos bien. Entonces, ahora no sé si despedimos a los de Facebook, a los que nos ven de Facebook. Los esperamos el domingo a las 2:30, no, 2 en punto de la tarde.